tempranito también, ¿sí o no? Bueno, entonces, muchachos, vamos a comenzar, vamos a seguir con el segundo capítulo. Ya vimos inicialmente vimos lo que era las leyes de la electricidad, ¿cierto? Los electrones, los átomos, cómo se comportan, porque fluye pues la corriente, algunos conceptos de voltaje. Y a continuación pues ya vimos unos conceptos básicos de voltaje, que es un voltaje, un nodo, esas cositas. Y hoy vamos a continuar con nuestro análisis, trabajando lo que son algunas de las leyes y cómo analizar un circuito. El objetivo del análisis, muchachos, es obtener toda la información que se pueda del circuito. Listo, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Se basa en eso, leyes y análisis de circuitos. Entonces vamos a comenzar pues ya en las diapositivas con los circuitos resistivos. Eso lo habíamos empleado en la clase pasada. Habíamos definido ciertos conceptos. ¿Cierto? Entonces habíamos hablado que un circuito va a ser un circuito resistivo va a ser la interconexión, pues, ¿de qué? De las resistencias y de fuentes de voltaje y fuentes de corriente. ¿Listo? Eso lo habíamos visto. ¿Se acuerdan lo del nodo? Sí. Recordemos que un nodo es la unión de dos o más elementos. Y aquel nodo que contenga tres elementos conectados se va a llamar un nodo principal. Tres o más elementos. Entonces, de manera así rápida, vamos a repadito cortico. Recordemos que el nodo está dado, ¿cierto? ¿Por qué? Por la unión de los dos elementos, en este caso la resistencia 1 y la resistencia 2. Eso se conoce como un nodo. Pueden haber más nodos, sí. O sea, aquellos nodos a los cuales en los cuales existan más de dos elementos se va a llamar nodo principal. ¿Listo? Es lo que habíamos visto de los nodos. Y también habíamos visto algo que conocíamos como la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm, nos habla es acerca de la relación que hay entre el voltaje y la corriente en una resistencia. Y hemos llegado a que el voltaje en la resistencia está relacionado con la corriente de manera directa, una relación directamente proporcional, donde el voltaje va a ser igual al valor de la resistencia multiplicado por la corriente. Eso lo habíamos trabajado, ¿cierto? Sí. Y también habíamos visto que la potencia, que también ya habíamos demostrado que potencia es voltaje por corriente. En este caso podríamos hallar la potencia o la corriente de las siguientes formulitas: V por I, que sea el voltaje de la resistencia por la corriente de la resistencia, o V cuadrado sobre R, o R por I cuadrado. Listo. Tendríamos eso. Esos son conceptos que tenemos que tener claros. La curva de voltaje contra corriente sería de forma lineal, es decir, a mayor voltaje, mayor corriente en la resistencia, ¿cierto? Eso significa esa formulita. Y también tenemos otra definición que es acerca de la conductancia. Recordemos que la conductancia va a ser el inverso de la resistencia y se mide en ohms o Siemens. Listo, entonces esos son conceptos básicos que no se nos pueden olvidar. Habíamos trabajado también lo que era el concepto de malla. Recordemos que una malla va a ser todo camino cerrado en un circuito, ¿cierto? Y una rama va a ser una sección de una malla.
Todo eso nos va a servir, todos esos conceptos nos van a servir justamente para lo que vamos a trabajar hoy, lo que son el análisis de los circuitos. Entonces, si ya tenemos lo que son los nodos, tendríamos lo que son las mallas. Si tenemos ese circuito, tenemos la malla 1, tenemos aquí una malla y tenemos esta otra malla. ¿Listo? Y tenemos en esta malla 1, tendríamos lo que es una rama. ¿Listo? Tenemos en ese circuito, por ejemplo en la malla 2 tendríamos esta rama 1 y esta rama 2. ¿Listo? Entonces tendríamos lo que son las mallas, la malla 2 y tenemos lo que son las ramas. Así habíamos trabajado también y habíamos visto unos casos especiales de las ramas y mallas, en los cuales unos casos especiales en los cuales podemos llamar como circuito abierto. ¿Se acuerdan? Muchachos, ¿quién se acuerda cuál es la característica principal de un circuito abierto? ¿Quién me dice? Que no hay voltaje, pero hay intensidad. Cuando tengamos el circuito abierto es de esa manera. Supongamos que tengamos una resistencia cualquiera. Acá tenemos un nodo y una resistencia. Y acá tenemos una rama, pero esa rama no va a llegar sino va a tener esa rama abierta. Listo. Entonces dicha rama es aquella que va a tener pues un voltaje, pero la corriente, ¿cuánto va a ser? Cero. Acá puede haber voltaje y puede existir el voltaje que usted quiera. Pueden aumentar el voltaje todo lo que necesiten en esas dos terminales, pero la corriente en un circuito abierto siempre es cero. Eso es lo importante, que la corriente en un circuito abierto es cero. Y tenemos también lo que es un cortocircuito, que sería el caso contrario. Si tenemos, por ejemplo, esas resistencias, ese circuito, tenemos el cortocircuito. ¿Qué tenemos de especial en un cortocircuito, muchachos? Hay corriente, pero no hay voltaje. Perfecto, entonces aquí el voltaje entre esa terminal y esa otra terminal, el voltaje siempre va a ser cero. Listo. E igual que con el caso anterior, no importa la corriente que exista, el voltaje siempre es cero. Hasta habíamos llegado, ahora sí, la clase pasada habíamos llegado hasta estos dos conceptos. Ahora vamos a empezar. Entonces ya conocemos lo que son los nodos, conocemos lo que son los nodos y las mallas. Y tenemos dos casos especiales en lo que son cortocircuito y circuito abierto. Ya tenemos una ley. ¿Cuál es la primera ley que conocemos? La ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Listo. Vamos a trabajar ahora la segunda ley, otras leyes. Vamos a trabajar lo que son unas leyes conocidas como las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, ¿cierto? O sea, las leyes de Kirchhoff son aquellas leyes que nos van a poder relacionar lo que es la conservación de la energía y la conservación de la carga. Listo. La conservación de la energía trata sobre los voltajes, que vamos a ver. Y la conservación de la carga, ¿cierto? Vamos a trabajar lo que son las corrientes. Entonces, esas leyes se van a aplicar a dos o más resistencias. Entonces, la ley de Kirchhoff de voltaje, la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice ¿qué nos va a decir? Que la suma de todos los voltajes en una malla
siempre va a ser cero. Listo, la suma algebraica de una malla siempre va a ser cero. Entonces, ¿eso cómo lo podemos interpretar, muchachos? Para que nos quede clarito. Ahí usted no ve, ustedes ven una sumatoria que ve ahí, ¿cierto? De pronto eso no nos dice mucho. Pero veámoslo funcionando. Listo. Vamos a funcionar. Entonces, la suma, la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff va a ser la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria algebraica de los voltajes en una malla siempre es cero, ¿cierto? Entonces nos está diciendo esta formulita, que la sumatoria de todos los elementos, todos los voltajes de todos los elementos va a ser cero. Entonces nos va a decir que el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más los K voltajes que existan siempre va a ser cero. Eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff de voltajes. ¿Cómo se debe representar eso, muchachos, en un circuito? Tendríamos, supongamos este circuitico sencillito. Tenemos una fuente de voltaje Vs y tenemos una resistencia 1 y una resistencia 2. Ese voltaje Vs vamos a tomarlo como 5 voltios. Esa resistencia 1 vamos a tomarla como 100 ohmios. Y la resistencia 2 vamos a tomarla como 150 ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan, muchachos, que cuando estábamos hablando con los... Acuérdense, muchachos, que todo elemento va a tener una polarización? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Recuerden que en este caso, por ejemplo, la fuente de voltaje, pues igual a que está indicada, por una fuente de voltaje siempre es de esa manera, ¿cierto? Sí. En este caso la tenemos en este ciclo. Por tanto, la corriente ¿para dónde fluiría? Hacia la derecha. ¿Cierto? Del menos al más. En este caso sería así. Sí. El sentido de las agujas del reloj. Esa la vamos a llamar, a la corriente la vamos a llamar IS. Listo, por ejemplo. ¿Qué pasa con la polarización de las resistencias? ¿Qué mide como la polarización de esa resistencia? Es más menos. Más menos, ¿se acuerdan? Porque la resistencia, lo que ocurre es una caída de voltaje. Entonces tendríamos un más menos y acá tendríamos un más menos. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. De la suma algebraica, lo que yo voy a empezar a hacer, luego de saber que la corriente que pasa aquí es esta, lo que vamos a hacer es empezar a recorrer nuestro circuito, pasando por cada uno de los elementos. ¿Cuál sería el primer elemento? Podríamos trabajar, muchachos, ¿por dónde entra la corriente? Por el signo de menos, ¿cierto? Sí. Entonces podemos trabajarlo si queremos, que la fuente sería menos Bs. ¿Listo? ¿Quién seguiría después de la fuente? La resistencia. ¿La resistencia con qué signo nos encontramos? Positivo. Positivo. Entonces podemos decirle más el voltaje en la resistencia 1. Y el tercero sería ¿quién? La resistencia 2. La resistencia 2 estaríamos ingresando ¿por dónde? Por otro signo positivo, ¿cierto? Entonces sería más un voltaje de resistencia 2. La suma de los voltajes de los tres elementos es igual a 0, que eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff. ¿Listo? ¿Queda claro?
¿Queda claro cómo aplicar la ley de Kirchhoff? Muy bien, entonces ahora que vamos a hacer, vamos a hallar los elementos. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Cuánto vale BS? 5 voltios. Entonces, muy bien, entonces tendríamos menos 5 voltios más el voltaje. ¿Cómo es el voltaje según la ley de Ohm? ¿Cómo es el voltaje en la resistencia 1 según la ley de Ohm? Recordemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje en una resistencia cualquiera va a ser la resistencia multiplicada por la corriente en la resistencia. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces eso nos dice la ley de Ohm, vamos a aplicarla. La resistencia 1, ¿que cuánto vale? 100. Multiplicado por ¿cuánto? Por la corriente que pasa por la resistencia. ¿Cómo se llama la corriente que pasa por la resistencia? IS, ¿cierto? Entonces tendríamos IS. ¿Más cuánto? La resistencia 2, que vale ¿cuánto? 150 por IS también. Y todo eso nos debe dar 0. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Vamos a despejar la corriente. Entonces, para despejar la corriente podemos sumar estas dos IS, ¿cierto? Esa IS más esa corriente, más ese voltaje, perdón. ¿Cierto? Podríamos pasar el 5. Tenemos 250 IS es igual a 0. Entonces, vamos a pasar ¿qué? El 5 al otro lado. Entonces tendríamos 250 IS es igual a 5. Entonces vamos, todos tienen calculadora, me imagino, ¿cierto? Aquí vamos a trabajar muchos ejercicios, puros ejercicios. Entonces, para que tengamos la calculadora lista para empezar a operar. Entonces nos va a dar que es IS va a ser igual a 5 dividido 250. O sea, aquí IS es igual a ¿cuánto? A 0,02. Dígame, 0,02, ¿cuántos milivoltios, miliamperios son? Me muestran la calculadora, me muestran su calculadora. ¿Cuáles son? Hay un botoncito, muchachos, que se llama ENG, si no estoy mal, en la parte de, pues como de encima de los números. Sí. Hundan el ENG. ¿Qué pasa si lo hunden? Me queda 20 por 10 a la menos 3. O sea, ¿y qué es 10 a la menos 3? Es mili. Mili, o sea, que ¿cuántos milis tenemos? 20. 20 milis. ¿Listo? Tenemos 20 miliamperios. Recordemos que las unidades de la corriente son 20 miliamperios. ¿Listo? Muchachos, ¿queda claro cómo aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿O tienen alguna duda? No. Bueno, a malas de la ley de voltajes de Kirchhoff, que habla sobre la suma de voltajes, tenemos también lo que son la ley. Tenemos la ley de corrientes. Tenemos también lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes nos dice algo parecido. Pero recordemos que el anterior nos hablaba era sobre los voltajes de malla. Ahora lo que vamos a hablar con la ley de corrientes de Kirchhoff es que la suma algebraica de las corrientes en un nodo es 0. Entonces miremos que aquí ya estamos hablando sobre quién, sobre los nodos y sobre la corriente. Listo, entonces, la suma algebraica significa aquellas corrientes que entran y aquellas otras corrientes que salen siempre van a ser iguales. Listo, la suma de todas las que entran más todas las que salen va a ser igual a 0. Listo. Vamos a mirar hasta ahí entonces. Vamos a mirar cómo aplicar esta otra ley. Entonces, como ley de corrientes de Kirchhoff,
La ley de corriente de Kirchhoff nos dice, para todas las corrientes, para toda la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo, es decir, la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente I sub K, las K, la corriente siempre va a ser 0. ¿Listo? Entonces, para ese ejercicio, esa sumatoria significa, si tenemos un nodo y tenemos diferentes conectores de esta manera, ¿cierto? Supongamos que por aquí entra una corriente y aquí entra otra y aquí sale otra a este nodo, la sumatoria de esas corrientes siempre va a ser 0. Listo, entonces vamos a mirar cómo tomarlas con el siguiente ejemplo. Tenemos una fuente de corriente. Muchachos, ¿cuántos nodos hay ahí? ¿Cuántos nodos existen? 3. ¿Cuáles son? Esta vamos a llamarla como la IS. El 0. El 0. Sí. El 1 entre IS y R1. Y el que está entre R1 y R2 y R3. Este, ¿cierto? Esos serían los nodos. Entonces, ese análisis, muchachos, se lo van a aplicar a aquellos nodos que contengan más de 2 elementos. Es decir, a ese no es necesario aplicarlo, porque la corriente que entra aquí, pues es esa misma, ¿cierto? La corriente que entraría aquí, pues sería esa misma. Es decir, siempre vamos a aplicar a los elementos que tengan más de 2 elementos, ¿cierto? De 3 en adelante. Entonces, supongamos, muchachos, que a este nodo le va a ingresar una corriente. ¿Listo? Y que por ese nodo salen pues 2 corrientes. Supongamos que sale esta corriente de acá y esta corriente para este otro camino. ¿Listo? La corriente IS va a ser igual a 2 amperios. La resistencia 1 va a ser igual a 100 ohmios. La resistencia 2 va a valer 300 ohmios. La resistencia 3 también va a valer 300 ohmios. Entonces vamos a determinar los diferentes, pues, la diferente incógnita, pero no necesitamos evaluar todas, que eso vamos a hacer un momentico, pero vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, a esa corriente que está entrando, la vamos a llamar como, podemos llamarla I1, I2, IA, ¿cierto? Pero miremos que esa es la corriente que, esa es la corriente IS, ¿sí o no? No hay dudas con eso. Entonces tenemos que la corriente IS, y supongamos que sale una corriente 2 y una corriente 3. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Nos dice lo siguiente, que las corrientes, la sumatoria de las corrientes que entran, por ejemplo IS, supongamos que las que entran van a ser positivas y las que salen van a ser negativas. Entonces, la que entra, ¿cuál es? IS. ¿Listo? Entonces, IS vamos a tomarla como positiva. ¿Y cuál sale del nodo? Sale I2 y sale I3. Entonces, la suma de las corrientes de las que entran más las que salen siempre es igual a 0. Listo, entonces nuestra convención va a ser: las corrientes que entran a un nodo van a ser positivas y las corrientes que salgan de ese nodo van a ser negativas. Entonces tenemos que la sumatoria de corrientes
de todas las corrientes que entran a un nodo son 0. ¿Listo? Que entran y salen de un nodo. ¿Qué hacemos aquí? Entonces ya vamos a empezar. Y ese lo conocemos. ¿Cuánto vale IS? 2 amperios, ¿sí o no? Tenemos 2 amperios. Y por ley de Ohm, la corriente en resistencia 2, recordemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje en una resistencia es igual a la resistencia multiplicado por la corriente. Según la ley de Ohm, esta corriente que pasa por I2, por R2, la podemos escribir como que IR es el voltaje en la resistencia dividido ¿quién? R. ¿Listo? Entonces va a ser el voltaje, podemos tomarlo como voltaje en la resistencia dividido, en este caso R2. ¿Y R2 cuánto vale? 300, ¿sí o no? Muchachos, recordemos, ¿se acuerdan de algo? ¿Se acuerdan que el voltaje entre dos puntos siempre es entre estos dos puntos? ¿Cuál es el voltaje en la resistencia 2? ¿Cierto? Vamos a llamar, ese voltaje es el mismo que este, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Porque son los mismos dos puntos. Entonces podemos llamarlo únicamente voltaje en R. Y acá sería menos ¿quién? Menos el voltaje en R dividido ¿quién? La resistencia 3. Que la resistencia 3 también vale 300. Entonces vamos a hallar, pues ya resolviendo ese ejercicio, vamos a hallar ¿a quién? Al voltaje R. ¿Cómo lo hallamos? Ya pues despejando. Podemos pasar todo para el otro lado. Entonces queda que 2 amperios va a ser igual ¿a cuánto? ¿Cierto? Pero no hay problemas hasta ahí. No. Entonces, el voltaje R va a ser igual ¿a quién? A 2 por 300 sobre 2. O sea que el voltaje en R es igual a 300 voltios. ¿Listo? Bueno, entonces queda claro cómo aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Vemos que aquí, muchachos, lo importante es que estemos trabajando sobre un nodo. En este caso estamos trabajando sobre el nodo 2. Y lo que tomamos en las corrientes que entran menos las corrientes que salen. Ahí no hay ningún problema, muchachos, ¿cierto? Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Antes de eso, muchachos, cuando estemos trabajando para poder analizar los circuitos, debemos aplicar una serie de pasos. Entonces, recordemos que la importancia, ¿cuál es el objetivo, muchachos, para analizar un circuito? El objetivo de analizar un circuito es encontrar todas las variables que rigen al circuito. Es decir, nos van a servir ¿qué? Hallar pues, los valores de resistencia que tengamos, los valores de corriente y los valores de voltaje en todos los elementos. Eso es lo importante cuando estemos analizando. Entonces, para analizar debemos hacer los siguientes pasos. Primero, asignar la dirección de corriente. ¿Listo? Vamos a decir para qué lado va la corriente. Simplemente eso, para qué lado va a ir la corriente. Si va a ir hacia la derecha o va a ir hacia la izquierda. Después de eso vamos a hallar lo que son los voltajes de referencia. Nuestra referencia siempre ¿cuál es? La Tierra, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces, y ya como tercer paso sería aplicar lo que son las dos leyes que hemos trabajado, las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. De la ley de Ohm sabemos que B igual a R por I, y la ley de Kirchhoff tenemos las dos, que son la de voltaje y la de corriente, ¿cierto? Que la sumatoria algebraica de los elementos tiene que dar 0. Y finalmente, aplicando estos pasos, vamos a llegar a una serie de ecuaciones. Entonces ya tenemos que aplicar lo que damos en matemáticas para resolver esas ecuaciones. Muchachos, si tengo 3 incógnitas, ¿cuántas ecuaciones necesito?
3, ¿cierto? Entonces no se nos olvide eso. Siempre para resolver un sistema de ecuaciones tenemos que tener el mismo número de ecuaciones que el mismo número de variables. Entonces, según esos pasos, vamos a hacer una serie de ejercicios en el cual vamos a estar aplicando las leyes de Kirchhoff. Entonces, vamos a trabajar en el siguiente ejercicio. Vamos a hallar todos los voltajes y todas las corrientes. Entonces tenemos el siguiente ejercicio, tenemos BS, R1, R2. Profe, siempre le aplicamos el circuito. Hola. Siempre le aplicamos el circuito. O no es necesario. Bueno, no, muchas veces el circuito, pues uno generalmente tiene un circuito pues a analizar, ¿cierto? Entonces en nuestro caso, pues cuando estemos trabajando en el laboratorio, cuando estemos trabajando en los parciales o en los ejercicios que estén trabajando, siempre hay que graficar el circuito que queramos analizar. Porque si nosotros tenemos, físicamente no se ven así, ¿cierto? Sino que físicamente se ven pues de pronto más desordenado. Entonces siempre va a ser necesario graficarlo. ¿Listo? Acá muchachos vamos a trabajar 3 veces con este mismo circuito. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte. Entonces la fuente de voltaje va a ser de 6 voltios. Vamos a tener una resistencia 1 de 2 kiloohmios. Una resistencia 2 de 1 kiloohmio. Vamos a tener una resistencia 3 de 300 ohmios, 330 ohmios. 330. Y tenemos una resistencia 4 de 100 ohmios. ¿Listo? Entonces miremos que nos están dando la fuente de voltaje y los valores de las resistencias. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto valen los voltajes para cada una de las resistencias? ¿Listo? ¿Y cuántos son las corrientes? ¿Listo? No sabemos eso. Entonces vamos a aplicar pues lo que nos dicen que es asignar pues la dirección de la corriente. Como vamos a aplicar inicialmente, supongamos que la corriente vamos a tomarla en ese sentido. ¿Listo? Vamos a tomarla en signo de las manecillas del reloj. Entonces la corriente vamos a asumirla de esa manera. Listo, vamos a asumir la siguiente corriente. Vamos a asumirla también en este otro sentido. Listo, ya asignamos el primer paso, que es asignar la dirección de las corrientes. Segundo paso dice elección de referencia a los voltajes. Eso incluye la polarización. ¿Cómo es la polarización de una fuente de voltaje? Según la corriente por la que va. Entonces tendríamos aquí el más y acá tendríamos el menos. ¿Cierto? Sí. ¿Y las resistencias? ¿Cómo sería? Más menos. Entonces más menos. En esa resistencia, como estamos recorriendo muchachos, mucha atención a esto. Estamos recorriendo según esa corriente I1. Listo, estamos recorriendo según la corriente I1. O sea que vamos por menos más, pasamos una resistencia que vamos más menos, y acá por esa resistencia, ¿cómo quedaría? Más menos. Más menos. Y ya terminamos de recorrer la corriente 1. Ahora vamos para la corriente 2. ¿Cómo sería? Vamos a comenzar con más menos. Listo, la corriente que viene por la resistencia 2 sería más menos. En esa resistencia 3, más menos. Y la resistencia 4, más menos.
Miremos que para cada corriente que yo haya trazado en mi malla, tenemos que hacer la polarización de las resistencias y de todos los elementos. Entonces tenemos menos más para las fuentes de corriente y de voltaje, y tenemos más menos para las fuentes para los elementos resistivos. Entonces ya tenemos lo que son la dirección y tenemos ya los valores de referencia y las polarizaciones. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar lo que son la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, muchachos, ¿cuántas leyes tendríamos que aplicar acá? ¿Cómo aplicar la ley de voltajes? Recuerden que la ley de voltajes refiere a ¿qué? A las mallas. ¿Se acuerdan? Que la ley de voltajes de Kirchhoff siempre es aplicable a las mallas. Entonces, ¿cuántas mallas tenemos aquí? Tenemos la malla 1 y tenemos la malla 2. ¿Tenemos cuántas mallas? Tenemos 2 mallas. ¿Listo? Como tenemos 2 mallas, tenemos que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a cada una de estas. Vamos a comenzar por la primera malla. ¿Quién me dice cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la ley de Kirchhoff aplicada a la primera malla? Entonces sería menos 6, ¿cierto? Menos BS, pues tomémoslo así primero. Menos BS quedaría al entrar por acá. ¿Más qué? ¿Cierto? Más voltaje en la resistencia 1. ¿Más qué? Más el voltaje en la resistencia 2. Y esa sumatoria nos tiene que dar ¿cuánto? Sí. ¿Hagamos bien todos? ¿O hay alguna duda? No. Ya vamos a empezar lo que es a reemplazar. ¿Listo? Acá pongan mucha atención, porque lo que viene acá es una cosita que de pronto se les puede pasar. Lo importante es que aprendamos lo siguiente. Empecemos a reemplazar. BS. ¿Cuánto vale BS? 6. Exacto, entonces tendríamos menos 6. Más, según la ley de Ohm, ¿cuánto sería el voltaje en la resistencia 1? Según la ley de Ohm. 2K es. Eso, 2K, que podemos escribirlo como 2000, ¿cierto? Puede ser. Sí. 2000, o sea, 2K, por la corriente que estamos trabajando en ese momento, que ¿cómo se llama la corriente? I1. Perfecto. ¿Más cuánto? Más la corriente, más la resistencia 2, que ¿cuánto vale la resistencia 2? 4000 ohmios. No, esa 2 vale 1, un ohmio. Eso es un 1. ¿Listo? Entonces tenemos 1000 ohmios y la vamos a multiplicar por ¿cuál? Por la corriente. Muchachos, ahora sí pongan atención a esto. Pongan mucha atención a eso. ¿Qué corriente pasa por el resistor 2? ¿Qué corriente está pasando por la resistencia 2? Sería I2. I2. ¿Y la corriente I1 no pasa por la resistencia 2 o sí? Sí. ¿También, sí o no? Sí. Pero miremos que la resistencia, voy a ampliar esa resistencia, o sea, voy a coger esa resistencia y la voy a graficar acá a un ladito. Esa es la resistencia 2. Ese es R2. ¿Qué está entrando por resistencia 2? Estamos diciéndole que por acá viene una corriente ¿qué? I1. ¿Cierto? Y por acá, pero también decimos que por el otro lado está ¿qué? Saliendo una corriente ¿qué? I2. Miremos que en este caso estamos analizando la corriente, la malla 1. Estamos analizando esa primer malla. Entonces miremos que la corriente 1 sería en este caso positiva y la corriente 2 le estaría restando porque va en sentido contrario a como lo escogimos. Recuerden, muchachos, una corriente que vaya en sentido contrario es porque es negativa. No se nos puede olvidar eso. Simplemente, si una corriente nos da negativa, significa que el sentido es para el lado contrario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces tenemos la resistencia 2. ¿Cuánto sería la corriente que pasa por 2? Sería
Pues la resistencia 2 sería la corriente 1 y le estaríamos restando la corriente 2. Entonces quedó claro por qué quedó I1 menos I2. Sí. Muy bien. Entonces ya lo que hacemos ahora es resolver la ecuación y organizarla para que nos quede más fácil de resolver. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos 6 más 2000 I1 más 1000 I1 menos 1000 I2. Y eso va a ser igual a 0. Y lo que hacemos es sumar, ¿cierto? Para que dejarlo de manera ordenada. Vamos a dejar todas las que tengan la corriente I a la parte izquierda y vamos a pasar al lado derecho lo que tenga el valor del voltaje. Entonces nos quedaría 3001 menos 1002 igual a 6, perfecto. Y vamos a llamar eso, muchachos, vamos a llamar a eso nuestra primera ecuación. Porque tenemos dos incógnitas. Entonces nos tendríamos que hallar una segunda ecuación. ¿Dónde vamos a sacar la segunda ecuación? La otra rama. Perfecto, vamos a dejarla en la otra malla. Además, De la malla 2. Ahí tenemos el ejercicio, ¿cierto? Entonces van a comenzar, tenemos el circuito, vamos a comenzar a hacer la ley de corrientes. Van a comenzar ¿por quién? Recordemos que ya estamos recorriendo en la malla 2. Entonces miremos los signos, ¿cierto? Más y más, ¿cierto? Entonces tendríamos el voltaje, comenzamos explicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces voltaje en la resistencia 2 más voltaje en la resistencia 3 más voltaje en la resistencia 4. Todo tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. Listo. Pregunta, muchachos, ¿a qué es igual el voltaje en la resistencia 2? Según el circuito. Y recordemos que estamos partiendo que estamos en la malla 2, ¿cierto? A 1000. Sería igual a 1000. 1002 menos 1001. 1000 de I2 menos I1. ¿Sí saben por qué, muchachos? ¿Sí es que cambió ya la resta? sí. Cambió la resta porque ya estamos en la malla 2, ¿cierto? Y ahí estamos tomando como positivo la I2. ¿Listo? Sí. ¿No hay ninguna duda en esto? No. Muchachos, y eso es lo más difícil que pueden encontrar en un circuito. Para que sepan, ¿listo? De pronto unas cositas más complicadas para entender. O sea, ya lo que vamos a empezar a hacer es agregarle muchos elementos a esto. Y además de eso, pues vamos a ponerles diferentes configuraciones. La corriente, el voltaje I3, ¿cuánto sería el voltaje I3? 330 330. y 3. ¿Y qué? Y 2. ¿I3 o I2? Y 2. I2. ¿Cierto? Porque I3 no lo hemos creado todavía. En ese ejercicio todavía no hay I3. ¿Cuánto sería el voltaje en la resistencia 4? 100 y 2. 100 y 2. Y eso va a ser igual a 0. Entonces ya lo que tenemos que hacer es organizar esto como organizamos la ecuación anterior. Entonces 1002 menos 1001 más 332 más 102. Y sumando todos los valores nos van a dar
Podemos organizar esto mejor de esta manera. Menos 1001 más 1432. Listo, entonces ya tenemos nuestra segunda ecuación. Listo. Muchachos, ¿qué métodos para resolver ecuaciones conocen? Igualación, sustitución, reducción, ¿sí o no? Hay varios. Más sencillos. Pues podemos, aquí en este caso, muchachos, podemos aplicar lo que es la reducción, ¿cierto? Miremos que en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos valores muy cercanos, 3000 y 1000, ¿cierto? Podríamos, ¿qué? Aplicar aquí de alguna manera alguna operación para poderlos cancelar. Entonces con 1 y 2, ¿cierto? Vamos a reducirlo, reduciendo 1 y 2. Entonces con 1, que sería 3000 y 1 menos 1000 y 2 es igual a 6. Y la otra ecuación que tenemos es que es menos 1000 y 1 más 1430 y 2. Estas eran las dos ecuaciones que teníamos. Por reducción, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar a 2 Ajá. por menos 3. Por menos 3, pero ya tenemos aquí el menos. ¿Cierto? Ya tenemos el menos porque ese ya vino con el menos incluido. O sea que simplemente por 3. O sea que eso nos da 3001 menos 1002 igual 0. Y como multiplicamos esa por menos 3, se nos dio 3001 más, ¿cuánto es 1430 por 3? La primera es igual a 0. Sí, eso se va a restar. ¿Cuánto es 1430 por 3? Pero la primera es igual a 6. 290. Pero la primera es igual a 6. Cifras. Perdón, sí, qué pena. Igual a 6. O sea que aquí la primera podemos restar y nos va a dar acá 0 y 1. Y acá nos va a quedar ¿cuánto? 3292 igual a 6. O sea que y 2 ¿cuánto vale? Eso, pero muy bien, pero recuerda que si es un número muy pequeñito me lo dan o en milis o en micros. Que ya saben cómo, ¿cierto? 1.88 miliamperios. Ya tenemos la corriente I2. ¿Qué nos faltaría hallar? Y 1. ¿Dónde la reemplazamos? ¿Dónde es más fácil? En 1. En 1, listo. Entonces, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar en 1. ¿Cómo sería reemplazando en 1? Entonces tenemos la ecuación que es Sería 3000 por 1,8. ya que esa es la ecuación 1, reemplazando I2
que es 1.8 milis, es igual a 6. ¿Cuánto nos da eso? Parando ya vamos a restar, ¿cierto? Entonces si 1 es igual a... ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da esa división? O bueno, ¿cuánto les da ya ahí 1? Pues como le han hecho. ¿Cuánto les dio, muchachos? Ahí lo único que hicimos fue reemplazar el valor que nos había dado. Los valores que nos había dado de I1 los reemplazamos. Perdón, el valor que nos había dado de I2 lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores. ¿Ya que cuánto nos da? Sí. 1.4. Sí. Ese. Espera, muchachos, es que acá me equivoqué. Acá es un menos, ¿a que pasaba sumando, sí o no? 7,8. A mí me da 5,394 miliamperes. 2.6 miliamperes. Sí, 2.6. ¿Entonces da cuánto? 2.6. O sea, ya todo nos dio lo mismo. A 2.6 miliamperios. Muchachos, ya hallamos todas las corrientes, ¿cierto? Porque hallamos las corrientes según el circuito que teníamos. Según el circuito que teníamos, hallamos las corrientes que van por la malla 1 y por la malla 2. Pero aún no hemos terminado nuestro ejercicio. ¿Qué nos faltaría? Hallar los voltajes de las resistencias. Pero ya por ley de Ohm podemos saber cuánto es el voltaje en cada resistencia. ¿Cuánto sería el voltaje en la resistencia 1? Por ley de Ohm sería ¿quién? La corriente. ¿Qué corriente va por la resistencia 1? Por la resistencia 1 va I1. O sea que sería R1 por I1. Eso nos va a dar lo que es 2000 multiplicado por I1, que vale 2.6 milis. Que eso nos da 5.200 ¿cuánto nos da eso? 5.200 mil. 5200, pero recordemos que son 2000 multiplicado por 2000 multiplicado por 2.6 milis. Eso no nos puede dar tan alto. Son 5.2. Ah, sí. 5.2. 5.2 voltios. Listo, tenemos el voltaje en la resistencia 1. Ahora vamos a hallar el voltaje en la resistencia 2. El voltaje en la resistencia 2, según el ejercicio que teníamos, es ¿quién? ¿Quién sería el voltaje en la resistencia 2? El voltaje en la resistencia 2 sería la resistencia 2 multiplicado por ¿cuánto? Por I1 menos I2.
I1 menos I2. Y eso nos da que es 1000 multiplicado por 2.6 menos 1,8 milis. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cero punto qué? 8. 0.8 voltios. Voltar en la resistencia 3. ¿Cuál es la corriente que va por la resistencia 3? R3 por Y 2. Entonces sería el 330 multiplicado por 1.8 milis. Eso nos da 594, o sea 0.6 casi, ¿cierto? Sí. 0.6 voltios. Y voltar en la resistencia 4. R4, ¿por qué corriente va por 4? Y 2, muy bien. Profesor, es por para un poquito. Muchachos, ¿queda alguna duda? ¿Le queda alguna duda en el cómo resolver el circuito? No. No. Muy bien. Entonces veamos lo siguiente, muchachos. Miremos que lo que nosotros hicimos en el circuito fue lo siguiente. Nosotros lo que hicimos fue, según el circuito que teníamos, le dimos el sentido de las corrientes así. ¿Y por qué le dimos el sentido de las corrientes así? ¿Qué pasa, muchachos? Si en ese mismo circuito, hubiésemos hecho lo siguiente. Hacemos lo siguiente, muchachos. Ese es el mismo circuito. Tendríamos a quién? A R1, R2, R3 y R4. ¿Cómo lo planteamos anteriormente, muchachos? En el caso anterior planteamos, pues porque nosotros quisimos que la corriente iba así, ¿sí o no? Iba en ese sentido. Sí. ¿Y cómo planteamos la siguiente malla? También es en ese sentido. ¿Por qué lo planteamos en esos dos sentidos, muchachos? Lo planteamos en los dos sentidos porque nosotros supusimos que era lo mejor. Pero cuando ustedes estén trabajando, muchachos, no se preocupen por el sentido que le dan a la corriente. ¿Por qué?
yo hubiese podido plantear lo siguiente. Yo hubiese podido hacer lo siguiente. Que la corriente 1 viene así. Y que la corriente 2 viene así. Yo puedo haber planteado eso. Que es de la corriente 1 y la corriente 2. Entonces miremos esto, ¿cierto? Acá tendríamos estos. ¿Ven la diferencia? Sí. Listo. Pudimos haber planteado eso. También pudimos haber planteado lo siguiente. Lo importante que cuando lo planteemos es que cojamos todos los valores, todas las resistencias que hayan por ahí y que cojamos diferentes mallas. El mismo circuito. Supongamos, muchachos, que yo quiero que la corriente de este venga así. Pregunta. ¿Yo podría hacer esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque miremos que aquí tendríamos una malla 1 que sería entre este terminal, sería entre este y este de acá, ¿cierto? Sería mi primer malla. El nodo 0, 1 y 2. También podemos plantear la malla ¿cuál? 0, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces tendríamos la malla 1 que es 1, 2, 0, 1, 2, 0. O podemos plantear la malla 2 que es el 0, 1, 2, 3, 0. Que sería la malla superior. Muchachos, plantéenme ustedes ahí, en un momentico. Plantéenme las ecuaciones para este y las ecuaciones para este. Recordemos que aquí son dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. La ecuación 1 y la ecuación 2 que sería para toda la malla. Planteen ustedes ahí las ecuaciones un momentico. Cualquier duda me preguntan. Lo que tienen que aplicar es que la ley de corrientes de Kirchhoff. Recordemos que tienen que plantear pues los símbolos, los signos, ¿cierto? La polarización. Pero no nos pasa. ¿Cuál es lo mismo? Sí, los valores son los mismos. Tienen que son 2K, 2000, 330. Tiene 100 ohmios. Y esa resistencia 2 vale 1K, o sea 1000. Los valores son exactamente los mismos. Van a llegar hasta dónde, muchachos, hasta que me encuentren las dos ecuaciones. Únicamente hasta ahí. Se están resolviendo, ¿cierto? Sí.
de 6 voltios de la batería. Son 6 voltios las dos. ¿Cómo van, muchachos? Bien. Bien, ¿Y ya acabó? Las dos. Maya, sí, sí. Dejó las dos ecuaciones, Alice. La primer circuito. Ajá, vale, si quiere haciendo para el segundo circuito.
Ya están haciendo el del segundo circuito. Ahora también hacer el del segundo. Listo. Pero una duda ahí sobre eso. ¿Sobre el segundo o sobre el primero? Sobre el segundo. Sí, cuénteme. La intensidad 2 actúa sobre la resistencia 2 también. La corriente 2. Sí. O esa no la. Pues aquí está pasando sobre la corriente 2. Es sobre la resistencia 2. Sí, que si esa también coge la resistencia 2. No, porque miremos que acá Solo la de afuera. solamente está caminando por dónde? Por la malla 0, 1, 2, 3, 0. Viene por aquí, pasa por la resistencia 1, pasa por la resistencia 3 y termina en la resistencia 4. Entonces la resistencia 2 en este caso no estaría siendo afectada.
Pero ya acabaron. ¿Qué afa? Sí, profe. ¿Quiere que le siga? ¿Listo? Sí. Bueno, entonces vamos a mirar cómo nos quedó la primer ecuación. 3.000 Del primer circuito. ¿Cuánto? 3.000 y menos 1.000 y 2 igual a 6. 3000 y. ¿Y qué? 3001. 3.000 y 1 menos 1.000 y 2 igual a 6. Pero les quedó con menos. Venga, como así. Ahora me quedo con menos. Wow. Sí, solo solo Ustedes como tomamos. Ah, bueno, ya sé, muchachos, les voy a explicar una cosita. Ustedes les dio con menos, fue por lo siguiente. Miren esto, muchachos. Vamos a ampliar la resistencia. Ah, pero. Sí. Vamos a ampliar a la resistencia 2. ¿Listo? Esa es la resistencia 2. Vamos a ampliarla. Listo, esa es la resistencia 2. ¿Qué tenemos? Tenemos una corriente que viene en ese sentido. ¿Sí o no? ¿Que quién es? Sí, a positivo. Pero también tenemos una corriente que entra en ¿cuál sentido? En el mismo sentido. ¿Por dónde entra? Quiere decir que la corriente que entra en la resistencia 2 es ¿cuál? Y 1 Más y 2. más y 2. ¿Lo hicieron así, muchachos? Sí. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Nos da positivo o nos da negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Lo mismo pues pasa con la otra ecuación. ¿Cómo les dio la otra ecuación? 1001 más 1432 igual a 0. Perfecto. 232 más 1.001. Lo mismo. Igual a Es lo mismo, ¿cierto? Claro, ¿tienen alguna duda? Ninguna duda. Entonces hay que tienen que empezar a resolver las ecuaciones como hicimos anteriormente. Y en el segundo circuito, ¿cuánto nos dio las ecuaciones? La 3001 más 2002 igual a 6. Sí, y en el segundo. 2001 más 2432 igual a 6. Muy bien. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, de esa manera es como aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff a nuestros circuitos. ¿Listo? Vamos a continuar ahora. Entonces, les voy a poner unos ejercicios para que vayan desarrollando. Listo, para que queden resueltos. Para que ustedes los resuelvan, que son los siguientes. Vamos a resolver estos dos circuitos.
ese circuito. O sea, lo pueden resolver por mallas y por nodos. Para que lo resuelvan por los dos lados. Para resolverlo por mallas, apliquen la ecuación de la corriente de Kirchhoff en esta de acá. A esta malla. A esta malla puede que no sea necesario. ¿Por qué? Porque ya conocemos a quién. Ya conocemos a IS. Y como nos conocemos a IS, pues no es tan necesario aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Se puede, ¿cierto? Para hallar el voltaje. Pero acá va a aplicarla a esa segunda malla cuando estén ustedes resolviéndola. ¿Listo? Y me van a encontrar a la corriente I1 y los voltajes en cada una de las resistencias. Es un ejercicio que les queda ahí propuesto. Y otra cosita, para que lo resuelvan por ley de voltajes de Kirchhoff y por ley de corrientes de Kirchhoff. Listo. Por ley de voltajes es aplicar la ley de voltajes a esta malla. Listo. ¿Cómo sería? Les voy a dar una pistica en ese ejercicio para que lo puedan resolver por el otro método. Porque por el otro método también se puede resolver. ¿Cómo lo tienen que resolver? Aplicando la ley de corrientes. Entonces, si tenemos ese circuito, ¿qué corrientes entrarían? Cuando estén trabajando con ley de corrientes, ya no planteamos una corriente de malla. Eso ya no lo hacemos. Ya lo que planteamos es que, ¿se acuerdan lo que hicimos? Lo que planteamos son las corrientes que entran y las corrientes que salen. ¿Listo? Esa aquí sería para, si hacemos la corriente de malla, es porque vamos a aplicar ¿qué? Si hacemos la corriente de malla, ¿qué estaríamos aplicando? ¿La ley de qué? ¿De voltajes o de corrientes? De voltajes. En caso contrario, si aplicamos la corriente que entra y sale de un nodo, estaríamos aplicando la ley de corriente. Entonces aquí entraría, por ejemplo, esta es una IS. Sabemos que la corriente que entra en ese circuito, ¿cuánto vale? ¿O quién es? Es la misma IS, ¿cierto? Sí. Y podría salir una corriente 2 y una corriente 3. Listo. Y ustedes ya se encargan, según ese circuito, de resolverlo. Listo, entonces resuelvan este circuito. ¿Cómo? Con la ley de corrientes y ley de voltajes. Una nota importante es que recuerden que el voltaje en esa resistencia es el mismo voltaje que hay en esas dos resistencias, ¿o no? Porque miremos que es el mismo nodo. Acá tenemos un nodo. Y acá tenemos ¿qué? ¿Cierto? ¿Sí lo ven? Entonces el voltaje que hay sobre esa resistencia es el mismo voltaje que hay en conjunto en esas dos resistencias. ¿Cierto que sí? De pronto les va a ayudar para resolver el ejercicio. Entonces esos dos ejercicios le van a quedar planteados a ustedes, para que lo resuelvan por los dos métodos. O sea que son dos ejercicios diferentes. Deben llegar a las mismas respuestas. Vamos a pasar ahora. Vamos a pasar 800, 900. Ahí anotaron los valores. 800, 300 y 900. Y ese vale 1.5 miliamperios, ¿cierto? Serían en amperios. Vamos a pasar a otro concepto, muchachos. Vamos a pasar lo que se conocen como los elementos en serie. Los elementos en serie cumplen dos normas para poder identificar si un elemento está en serie con otro.
tiene que cumplir las dos siguientes leyes. Tienen que tener un solo terminal en común, es decir, únicamente uno. ¿Listo? No pueden tener los dos. Tienen un solo terminal en común y además no hay otro elemento conectado a dicho nodo. Importante entonces, muchachos, que cuando cumplen esos dos parámetros, la corriente que fluye por esos elementos siempre es la misma. Siempre hace la misma corriente. Y en el caso particular de las resistencias, cuando queramos hallar el equivalente de una resistencia sería sumar las resistencias. Listo, entonces vamos a mirar qué significa toda esa diapositiva. Esa diapositiva significa lo siguiente. Vemos lo que cumple. Tiene que tener un terminal en común y no puede estar conectado ningún elemento a ese otro terminal. Ahí tenemos un ejemplito de un elemento de dos resistencias en serie, ¿cierto? ¿Cuántos terminales tienen en común? Uno solo. Como tiene ese terminal en común, entonces estos dos, la resistencia 1 está en serie con la resistencia 2. Muchachos, acá las tres resistencias están en serie o no. Sí. Ya no. ¿Quién estaría en serie en este caso? R1 y R2. R1 y R2. Ya R3 ya no podría estar en serie porque hay una resistencia R4. Además de esto, una condición importante es que las corrientes que hay sobre los dos elementos es la misma. Es decir, por acá va una corriente 1. ¿Y por acá qué corriente iría? Por aquí iría la misma corriente. Es decir, por esos dos elementos va a ir la misma corriente. En ese caso, la corriente iría por lo mismo por estos dos. ¿Listo? Entonces la corriente es la misma en ambos elementos. Podemos tener un circuito de esa manera. Muchachos, ¿qué elementos? ¿Qué elementos estarían en serie ahí? R3, R4, R5, R6. Y R7. Entonces, esos tres elementos, muchachos, están en serie. Listo, ese voltaje ese también está en serie. Listo. También está en serie. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente que pasa por ese voltaje y que pasa por la resistencia es el mismo. Listo. Pero acá tenemos otra corriente en ese sentido, que serían esos dos. Y finalmente, ¿cuáles serían? R5, R6 y R7. ¿Cierto? Si yo trazo una resistencia en esa forma, ¿en qué me cambia el ejercicio? Perfecto, R5 y R6 quedarían en serie, pero R7 ya no. ¿Por qué? Porque tendríamos este nodo acá, interrumpido. ¿Queda claro? Muy bien.
Entonces también nos encontramos con en la diapositiva la siguiente ecuación. Una resistencia equivalente va a ser igual a la suma de cada una de las resistencias la sumatoria de todas las resistencias. ¿Eso ¿qué quiere decir? Que va a ser R1 más R2 más R3 más RK. Cuando tengamos, muchachos, cuando tengamos muchas resistencias en serie, cuando tengamos muchas resistencias en series, como en este caso, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo reducir todas esas resistencias a una sola. Yo puedo reducir todo a una sola que vamos a llamar resistencia equivalente. Cuando los elementos estén en serie, cuando las resistencias estén en serie, yo lo que puedo hacer es sumar las resistencias y ya me da la resistencia equivalente. Facilito, ¿sí o no? Eso sería lo primero que tendríamos que trabajar, los elementos en serie. Pero también existe los elementos en paralelo. De los elementos en paralelo son aquellos que cumplen dos condiciones. La primera es que deben estar conectados al mismo par de terminales, ¿cierto? Al mismo par de nodos. Cuando los elementos están conectados al mismo par de nodos, esos van a cumplir que son paralelos. Además de eso, una cosa muy importante es que el voltaje en cada uno de los elementos que están en paralelo siempre son el mismo. ¿Listo? Entonces, y tenemos una formulita. Nos dicen que G, ¿qué es lo que significa la G? ¿Se acuerdan qué significa la G? Nada. Listo, recuerden que la G significa conductancia, que es el inverso de la resistencia. Listo. Cuando estamos trabajando elementos en paralelo, muchas ocasiones es mucho más fácil trabajar con la conductancia. ¿Por qué? Porque vemos la fórmula, que es de alguna manera más complicada. Ya vamos a mirar un ejemplito de eso. Claro que la conductancia es uno sobre la razón. Entonces miremos el siguiente ejemplito. Esos dos elementos están en paralelo. En paralelo. Miremos que tienen un nodo y otro nodo. ¿Cuántos nodos tienen que tener en común para que estén en paralelo? Tienen que tener los dos nodos en común. Listo. Entonces esos dos elementos estarían en paralelo. También lo podemos graficar de esta manera. También. ¿Cierto? Aquí tendríamos tres elementos en paralelo. También podemos graficar una fuente. La fuente estaría ¿qué? En paralelo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esos nodos son el mismo, ¿o no? Y ese nodo de abajo pues es el mismo, que le podemos llamar tierra. Entonces tendríamos un nodo y otro nodo. Como están conectados al mismo par de nodos, entonces los elementos están en paralelo. Y la diferencia potencial que hay en este otro, que hay en esos dos valores, el voltaje siempre es el mismo en cada uno de los elementos. ¿Listo? Entonces, como resumen, recordemos, los elementos en serie, la corriente siempre es la misma. ¿Listo? Y solamente los elementos pueden tener un nodo en común. Los elementos en paralelo, el voltaje es el mismo y los nodos tienen que tener los dos nodos en común. ¿Listo?
Cuando estamos trabajando para hallar el equivalente, ahí nos dice nos dicen una formulita, que la G equivalente. Recordemos que la G, pues de alguna manera es 1 sobre, ¿cierto? La conductancia es 1 sobre la resistencia. Eso lo sabemos pues por definición. Entonces, la formulita nos dice lo siguiente, que para cada uno de los elementos que tengan en paralelo va a ser la conductancia N, es decir, 1 sobre ¿qué? Sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, así hasta 1 sobre RK. ¿Listo? Si lo escribimos con conductancias tendríamos esto: G1 más G2 más G3 más G sub K. Son exactamente lo mismo. Esto es lo que podemos hacer, es que, muchachos, cuando tengamos muchos elementos en paralelo, muchas resistencias en paralelo, cuando tengamos muchas valores en paralelo, R1, R2, R3 hasta RQ, esto lo podemos convertir en una sola resistencia equivalente, que ya sabemos cómo hallar su valor, ¿cierto? Es la suma el inverso de cada uno, y al final pues podemos invertir el valor. Eso es lo que podemos hacer. ¿Listo? O sea, ¿nos queda claro? Sí. Muy bien. Vamos a tomar algo y volvemos en 15 minuticos. Sí. Vale, pues muchachos, vayan y descansen un ratico y volvemos.